Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz. Bienvenidos a Ignato. Me acompaña Yairén Noriega Donoso. Ella es asambleísta por UNES, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Nicolás, por la entrevista. No, gracias a ti por acompañarme en este programa ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bien, en la sesión 749 usted hizo mención al caso de Paola. ¿Podría contarnos un poco sobre lo que usted hizo mención ese día en el Pleno, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, esta sesión se enmarca en la discusión, fue el primer debate, el debate del borrador, del primer informe, perdón, que emitió la Comisión de Justicia sobre el tema de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Quisiera, antes de responder tu pregunta, sí, digamos, poner en contexto este programa y esta pregunta para todos quienes nos miran y nos escuchan tengan claridad, digamos, respecto de lo que estamos discutiendo, no solamente en esta entrevista, sino también en la Asamblea Nacional. El pasado 28 de abril, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. Es decir, ya es ley. ¿No? Lo que mandó la Corte Constitucional hacia la Defensoría del Pueblo fue que elaboraran un proyecto de ley que pueda contener los más altos estándares en derechos humanos para que se pueda normar este derecho adquirido a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Es así que la Defensoría del Pueblo envía, después de una construcción, yo diría bastante colectiva, junto con organizaciones de mujeres, envía un borrador, digamos, un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Esta se le dirige a la Comisión de Justicia y es ahí que empieza el debate, ¿no? Respecto de este proyecto de ley. Así que, bueno, en la sesión 749, lo que tratamos en el Pleno de la Asamblea Nacional fue precisamente un debate bastante largo y extenso. Comentarles que estuvimos desde aproximadamente las 9 de la mañana que estaba convocada la sesión hasta pasado las 9 de la noche, es decir, más de 12 horas de debate, lo que no se puede decir que no participaron todas las tendencias ni todos los argumentos que estuviesen a favor o en contra de ciertos temas que incluye esta ley. No, Así sí, que estuvimos muy pendientes, fue un primer debate bastante extenso, ¿no? Pero quedaron algunas dudas, ¿no? Y con base a lo que usted ha mencionado, usted menciona que ya es ley, pero también dice que es un borrador de proyecto de ley. O sea, la Corte no emite leyes, se la hace la Asamblea. Lo que ellos han enviado en este caso es un documento bajo una sentencia para que el Pleno debata. Y aquí el problema de lo que se dio, no sé si usted comparte con conmigo, Yeiren, es que esos tres nudos críticos, pues, o sea, el tema de la temporalidad, la objeción de conciencia y la denuncia, quedaron en el aire. ¿Usted creo que considera que de pronto en la comisión de, antes de entrar a lo de Paola, considera que en la comisión de justicia faltó esclarecer un poco, poner más claro para que el debate no se abra tanto como se dio ese día? No sé si usted coincide, Yairen. sí, a ver, yo quisiera responder esa pregunta en varios niveles, ¿no? El primero es que a mí sí me parece muy irresponsable, y lo digo en estos términos y con esta dureza también, me parece muy irresponsable que muchísimos asambleístas, yo diría que quizá la mayoría de los asambleístas ni siquiera había leído la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, es vergonzoso que en ese debate muchos asambleístas se encontraban debatiendo si la despenalización iba o no iba, cuando esa discusión ya no nos corresponde. La Corte Constitucional fue sumamente clara, despenalizando el aborto en casos de violación, y lo que nos corresponde ahora en la Asamblea Nacional es armonizar la legislación para que este derecho sea un derecho que, digamos, que se pueda materializar por parte de las mujeres que deseen acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto, y además que también muchos legisladores y legisladoras hablaron, digamos, durante este debate sin un conocimiento técnico, y más bien, digamos, se trató o se abordó desde posturas religiosas, desde posturas morales, cuando como legisladores no nos corresponde. Estábamos dentro de la Asamblea Nacional y no dentro del púlpito de una iglesia, Y ¿no? Creo que antes estas diferencias sí, me antes parecen de importantes. pasar eso del tema religioso, que a mí me parece que está un poco mal realmente llevarlo a colación,
¿Por qué? Porque antes que Jesucristo pise la tierra, Hipócrates, que era un médico ateo, pagano, él estaba en contra del aborto. De ahí nace el juramento hipocrático. Entonces, ¿qué tiene que ver la religión? ¿Qué tiene que ver un tema, como se lo llama de pronto, moralista, de personas que no están a favor del aborto, otros están en contra o a favor? Son posiciones totalmente contrarias, que las veo como se daban cuando eran los debates de las corridas de toros, que había personas que estaban a favor y personas en contra. Muy difícil que las posiciones se pongan, lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero yo le preguntaba, y quiero ya profundizar un poco con lo que usted está haciendo mención. Lo que aquí se va a reformar es el artículo 150, ¿no? El artículo no punible, el aborto no punible, el 150, el literal 2, que dice si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. La idea es borrar el discapacidad mental para que sea más abierto en caso de inseminación artificial, por estupro, si está bien la palabra, y también por cuando es por incesto, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y bueno, volviendo al tema de los nudos críticos que usted mencionaba, en la Comisión de Justicia se hizo, yo participé de esa comisión, no soy parte de esa comisión, pero todos los asambleístas tenemos derecho de participar en la discusión de los proyectos de ley que nos parezcan que sean de nuestro interés participar para poder aportar en ellos. Así que, digamos, en ese sentido, yo participé de la Comisión de Justicia para la elaboración de este primer informe que se conoció en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y sí, digamos, mucho se criticó respecto de, por ejemplo, el tema de los plazos, pero ahí yo quiero volver y un poco conectar con su primera pregunta respecto del caso Paola Guzmán. Y es que en este país al año las niñas menores de, más de 3.000 niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación. Y decimos producto de una violación no porque se nos antoja decir que es producto de una violación, sino que claramente el COIP establece que cualquier relación sexual con una menor de 14 años consiste en una violación. Entonces, los datos ahí nos dan cuenta de que lo que ¿De está dónde sacó usted sucediendo esa es cifra? que, Que 3.000 niñas menores de 14 años, fue lo que usted mencionó, uh, serían obligadas a parir. ¿De dónde sacó usted esa cifra? del Ministerio de Salud. Ya, o sea, ¿cuántas violaciones estamos teniendo al año? Al día se denuncian aproximadamente 11 violaciones, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. 11 violaciones son las que se tendríamos, pero no necesariamente las violaciones terminan en embarazo, pues. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, ¿cómo tendríamos esa cantidad? Porque según los datos que presentó el asambleísta Vilma Andrade, que habían sido otorgados por la misma Fiscalía General del Estado, como hizo mención, ella habla de aborto con muerte, aborto consentido y aborto no consentido. Por darle un ejemplo, en el 2015 hubieron 9 abortos con muerte, hubieron 47 abortos consentidos, aborto no consentido 92. Yo sumé desde el agosto del 2014 hasta junio del 2019 que ella presentó y me salen 709 casos de abortos. Esto dividido para 5 años son 141 casos al año y dividido para 365 no llegamos ni a un caso diario. Pero es muy diferente en el tema de las violaciones, ¿no? Entonces, en el tema de las violaciones tenemos, por ejemplo, en el 2017 5.292 casos. En total, desde agosto del 2014 a junio del 2019, tenemos 26.841 casos, cifras que presentó Vilma Andrade en su exposición y que me parece muy bien lo que ella hizo. 26.841 casos dividido para 5 años, sale 4.473 casos al año, por año. Esto dividido para 365 me sale 12 casos diarios de violaciones que no necesariamente caen y terminan en embarazo. Entonces, ¿cómo empatamos las cifras que usted me está indicando? Claro, o sea, el tema de una cosa es los casos de aborto, que además ahí existe un subregistro, porque existen o antes de la sentencia de la corte, o bueno, después incluso de la sentencia de la corte, se pueden llevar a cabo abortos clandestinos. Entonces ahí existe claramente un subregistro de mujeres que no están llegando al sistema de salud público, precisamente porque el sistema de salud público no atiende abortos o no atendía abortos hasta antes de la sentencia de la corte o incluso posterior a eso, porque las mujeres no necesariamente están conociendo, Pero digamos, el registro que usted menciona, como tal como clandestino, donde se lo puedan practicar, esos abortos también están registrados,
dentro de las cifras que yo le estoy diciendo. O sea, una mujer que por más que aborte ya, o que pierda al bebé, tiene que ser registrado el ser que perdió. Eh, ¿Dónde? no tiene eso sentido, porque por eso son clandestinos, es decir, el sistema de salud pública y por ende el Estado no conoce de ese aborto. Si yo ahora mismo me practico un aborto en mi casa, nadie tendría por qué enterarse, porque no existe un registro de ello. No es que una mujer Pero, que aborta en la clandestinidad va a ¿y de anunciar. de cuántos abortos clandestinos estaríamos hablando de una cifra que no se puede contabilizar según lo que usted nos estaría diciendo? Es que por eso mismo no se puede contabilizar. Entonces, no, yo mal haría en lanzar una cifra que no conozco y que no se conoce con claridad porque es clandestino. Claro, en el momento por eso le hacía énfasis a lo que usted mencionó, que son 3.000 niñas de 14 años, menores de 14 años, que están siendo obligadas a parir cuando las violaciones no coinciden con el número. ¿Dónde usted sacó esa cifra que es 3.000 niñas son obligadas a parir que son menores de 14 años? ¿De dónde la sacó? No, le digo del Ministerio de Salud. Si quiere, luego le paso el enlace de la nota y No, no, tal, sí, por pero favor, no, igual yo ya le comento que yo ya lo pedí el 15 de diciembre a varios asambleístas que me pasen las cifras con todos los datos. A usted, por ejemplo, le estoy pidiendo el tema de Paola, le estoy pidiendo el tema de lo que indica de la certificado de nacimiento de las menores, hijos de las 3.000 niñas menores de 14 años que usted indicó han sido obligados a parir, también el documento del caso Galápagos, pruebas que sustenten que el sistema de justicia no cree en las denuncias por violación. Eso también es importantísimo, ¿no? Demás certificados de función con el informe forense de las muertes que indicó en su intervención. Usted habló también en su intervención de que había muchas mujeres que morían producto del aborto. Usted tiene los sustentos, tiene el informe forense, porque una mujer cuando muere, un ser humano cuando muere pasa por dos médicos forenses que hacen un informe que determina que la mujer murió en este caso, por aborto, por violación, por lo que haya sido. ¿Usted consta con la documentación? Asumo que sí, pues, ¿no? a ver, yo no soy médica forense, ni mucho No, menos. no, le estoy hablando de cifras. Yo tampoco soy médico forense. Yo soy un presentador, o sea, no soy médico, pero hablo con base a lo que usted ha indicado y obviamente reviso la documentación y es lo que estoy pidiendo, porque si usted sale en la asamblea a decir con estas cifras es porque hay que tener el sustento de primera mano. Y es más, yo esto lo presenté el 15 de diciembre, el día 16 de diciembre respondió el señor secretario Álvaro Salazar, ya me respondió solicitándoles a usted la información y espero mañana me sea entregada esta documentación en la asamblea, porque yo voy a ir personalmente a retirarla, porque les puse fecha de entrega 22 de diciembre de 2021, 10:30 de la mañana, porque es información de primera mano y que ustedes lo utilizaron para el debate y obviamente la han de tener, ¿no? Sí, sí, claro que sí. De hecho, muchas, digamos, una alianza de periodismo independiente hizo, de hecho, una comprobación de las aseveraciones que se dieron en el debate como un fact check, que lo que hacía era verificar precisamente los datos que se estaban arrojando, porque son importantes, digamos, mirar cuál es la veracidad de aquello que nosotros como legisladores estamos diciendo en el debate. Pero si me permite, yo le puedo enviar toda la información, los documentos, no tengo Sí, ningún sí, no, problema, no, pero me lo parece que puede más responder bien en el deberíamos informe, claro. aprovechar en este debate y en esta entrevista, que además nos queda como No, 15 minutos más o sí, no menos, se preocupe, que Yajaira. Lo podamos que pasa es hablar que yo de. le pregunto esto porque usted habla del tema de la sentencia de la Corte. ¿Cómo van a sustentar un proyecto de ley con datos que no cuadran, pues? O sea, si los datos no son reales, ¿cómo van a ir a la Corte a decir, estos son los datos reales que nos permiten superar los tres nudos que aquí se están debatiendo? A ver, los nudos críticos, como le decía, el tema de los plazos tienen que ver precisamente o están, digamos, el que no exista plazos, al menos para las niñas menores de 14 años, tiene que ver con que precisamente son las víctimas de violación que, digamos, que resultan embarazadas, que más tarde se dan cuenta del embarazo, ¿no? Porque no existe precisamente un proceso de educación sexual que ellas, a través del cual ellas tengan las herramientas para reconocer primero qué significa una violación, porque también muchos de estos casos
se tratan de violaciones sistemáticas, de violaciones en el propio entorno familiar y de violaciones que iniciaron cuando ellas cuando ellas eran muy pequeñas. Entonces, en muchos de los casos, en niñas menores de 14 años que resultan embarazadas, no tienen las herramientas para reconocer la violencia sexual de la cual están siendo víctimas, y eso genera entonces que ellas sean las que más tarde se dan cuenta del embarazo, ¿no? Y no necesariamente por cuenta propia, sino también porque ya sea su madre o una tía o alguna maestra, digamos, en sus instituciones educativas, se da cuenta de que algo raro está sucediendo, ¿no? Que las niñas están teniendo cambios en sus cuerpos, y ahí es cuando se dirigen al sistema de salud, y es recién cuando se enteran que las niñas están embarazadas. Y ya para esto claramente han pasado varias semanas de transcurrido el embarazo, y es ahí que nosotras estamos diciendo que al menos para las niñas menores de 14 años no debería existir un plazo, ¿no? Precisamente por por este razonamiento, ¿no? Y por este hecho que está sucediendo. Asimismo, para las personas gestantes, para las mujeres que padecen una discapacidad. A día de hoy, antes de la sentencia de la Corte Constitucional que elimina, digamos, el que sea una mujer con discapacidad, únicamente las mujeres que pueden acceder a un aborto en casos de Es violación. una enfermedad mental, es por enfermedad mental, ajá, no por discapacidad. Sí, Ok, sí, pero mire, así como usted se menciona el literal 2, que es el que todo el mundo hace, el mismo artículo 150 en el literal 1 hace mención que si se pone en riesgo la vida de la madre en el momento del parto, optarían por la vida de la madre, ¿no? Y esto podría darse en el caso de las niñas, por ejemplo, que correrían peligro de vida al morir. Eso ya está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, del ejemplo que usted ha dado. ¿Usted sabía que hasta la semana 9 y décima, ¿no?, de desarrollo del ser que está dentro, es una niña? Ustedes que dicen que son feministas, saben que en primera instancia no es una interrupción, porque la vida no se restablece, la vida es continua, se termina. Ustedes en primera instancia van a terminar con la vida de una niña, porque cuando se forma el ser, inicia el femenino, se mantiene hasta nacer o cambia al masculino. ¿Usted sabía eso de ahí, Yajiren? Sí, por supuesto, pero yo no voy a dar en este momento, ni lo voy a hacer en la Asamblea Nacional, una discusión filosófica respecto de No, es que no cuándo es inicia. filosófica, lo que pasa es que yo le estoy hablando con términos de biología y sobre todo ustedes que se hacen llamar feministas y que son defensoras de las niñas. Entonces, ¿no le parece ahí que hay una contradicción? No tiene nada que ver con filosofía. No, no, para mí no hay ninguna contradicción. Y esto tiene que ver, la organización, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un aborto se puede, digamos, es llamado un aborto hasta la semana 22. De la semana 22 hacia, digamos, la terminación del embarazo, son partos prematuros. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotras estamos diciendo es que para, digamos, podamos tener al menos, digamos, dos sistemas, ¿no? Para las niñas menores de 14 años, en el cual no existan plazos, porque no se le puede condenar a una niña que ha sido violentada a que además tenga que encargarse no solamente de terminar su propia crianza, sino de terminar con la crianza de un tercero que ella jamás deseó que venga al mundo. Y eso además condena a las niñas a círculos de pobreza, porque primero que será muy difícil que puedan continuar con sus estudios. También le estamos condenando a estas niñas seguramente a que sigan conviviendo con sus agresores, en tanto no tienen los medios económicos para separarse de su Pero, a familia. ver, lo que pasa es que nosotros, ni usted ni yo, somos clarividentes, ninguno de los asambleístas. No se puede saber, ¿no? Y no se puede juzgar y decir que la vida es un tema de clases económicas, pues. No porque una persona no tiene los recursos para vivir, supuestamente, no tiene el derecho a la vida, pues. Sí, ese es un derecho irrenunciable que tenemos todos los seres humanos, que está garantizado en la misma Constitución, Yairén. Usted hace también mención del tema del círculo familiar, del tema del agresor, pero ¿no cree que si usted cogen y hacen un aborto y lo ponen en cualquier fecha, ¿no? Y encima, ¿usted está de acuerdo que hay una denuncia o no? Sin denuncia, porque el caso de Galápagos, usted se menciona que no estaría de acuerdo con que haya una denuncia. ¿No le parece que si el violador está en el entorno, es amigo de un médico, va, la hacen abortar, luego la lleva a la casa, la vuelve a violar y estaría generando impunidad, pues?
Eso sucede ahora mismo y eso sucede con la clandestinidad, de hecho. O sea, cuando los violadores, eh, digamos, obligan a las niñas o a las mujeres a practicarse un aborto sin su consentimiento y no de forma voluntaria, recurren a la clandestinidad y es ahí que no se puede dar precisamente, no se puede dar cuenta de qué es lo que está sucediendo con el tema de las violaciones, ¿no? Y de quiénes son los responsables. Lo que nosotras estamos diciendo cuando decimos que no existan mayores requisitos es que la denuncia, el peso de la denuncia, con todo lo que esto implica, estoy hablando en términos económicos, estoy hablando también de toda la carga, digamos, psicológica que implica acudir al sistema de justicia, un sistema que nos revictimiza, un sistema de justicia que no nos cree, un sistema de justicia que no atiende estas necesidades a tiempo, un sistema de justicia que es insuficiente si hablamos de lo que sucede, yo vivo en Quito, digamos, pero hay muchas mujeres que no tienen esas mismas Pero porque oportunidades. existe pero por el hecho de que exista un sistema judicial burocrático, eso da derecho a terminar, no porque no se interrumpe, se termina la vida de un ser inocente que no ha pedido venir al mundo. Aquí, ¿por qué no hacemos una unión de las personas que son pro vidas y son pro abortos, que se unan, ¿no? Porque aquí el problema, como se lo he demostrado con cifras, es la violación, no es el aborto. Sin violador no hay aborto. ¿Por qué no usar el razonamiento, unirse y exigirse al Estado, ¿no? Políticas más fuertes contra el agresor? Usted A ver, sabe cómo... nosotras las mujeres, y sobre todo las mujeres que somos feministas y pertenecemos a organizaciones, hemos venido luchando en contra de la violencia durante décadas. Históricamente, la lucha en contra de la violencia de género tiene nuestro sello. No tiene el sello de las personas antiderechos, porque las personas antiderechos y estos grupos antiderechos nacen precisamente cuando nosotras intentamos ganar un derecho. Y ¿No? usted sabía que... A ver, ¿cuál es el significado del feminismo? ¿Qué es para usted el feminismo? Porque usted Para habla, mí, si ustedes dicen que los que son pro vida son antiderechos, pero usted sabía que existen 18 tipos de feminismo, entre esos el feminismo pro vida. Si usted dice que es feminista, debería conocerlo. claro, por supuesto, yo soy una Entonces, feminista perdida, por yo lo mismo, estoy a entonces, favor de la vida. existe y obvio, y el ser que está dentro, ya les estoy explicando, que nace el feminismo. Ustedes en primera instancia estarían terminando la vida de una niña que no ha pedido venir al mundo, que puede haber sido usted, puede haber sido la vecina, pues nadie sabe cómo viene al mundo. Aquí no se Mire, trata de Nicolás, condenar a una mujer, porque para eso puede intervenir el Estado, ¿no? Para ayudarle también con el problema. O sea, lo que hay que luchar es pero contra el estamos violador acá. hablando, y aquí nadie está defendiendo a los violadores. De hecho, nosotras, las mujeres, somos las primeras en intentar denunciar las violencias, somos las primeras en acompañar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a través de círculos de apoyo, precisamente a acabar con esa violencia. Pero para muestra un botón, estamos viendo hace pocos días, estamos lamentando el caso de Noemí, por ejemplo. Y ahí nos damos cuenta las fallas que tiene el Estado. Y lo que nosotras estamos diciendo con esta ley, porque además otra Y cosa... nosotros también estamos en contra de la violencia. Yo también estoy en contra de ese agresor que vi el video cuando la cacheteó a la propia mujer. Me Sí, pareció sí, terrible, eso es algo espantoso. Pero una no cosa mata es a un estar en hombre, contra. no mata a una mujer, mata a un criminal. Eso es lo que hay que diferenciar, porque si hablamos de otros casos, por ejemplo, yo le invito, es más, en mis redes ya le voy a enviar también a usted los videos, para que conozcan en Argentina lo que pasó de una pareja de dos lesbianas que asesinaron a su propio hijo, ¿no? El primer, un aborto practicado en Uruguay, donde ya está legalizado, la mujer murió en el aborto. Entonces, no hay que decir que la violencia o que los hombres queremos violentar a las mujeres, eso no es así. También hay mujeres violentas, hay hombres violentos. Lo que hay que luchar es contra la violencia, bajar las cifras que bien presentó Vilma Andrade contra las violaciones y contra la agresión. No solamente hay que ser feminista para decir que uno está en contra de eso. O sea, por eso le digo, o sea, sería bueno que revise bien todo lo que significa el tema del feminismo, ¿no? Y ustedes siempre No, no, acusan... yo he revisado bien, yo tengo una especialización en género, entonces a mí usted, Bueno, Nicolás, no puede venir a mí a decir que vaya a revisar bien, porque eso porque, también es porque usted le estoy contra de hablando del nosotros. feminismo pro vida, porque ustedes piensan que el feminismo siempre va a estar a favor del aborto, y no es así, porque existe el feminismo pro vida también.
Bueno, solamente para cerrar esta discusión que a mí yo hubiese esperado que sea más provechosa, sobre todo para informar a la gente respecto No, es de que qué es yo lo le que estoy informando a la gente, lo que no están la informando son Asamblea ustedes, porque Nacional. salen Y en la son tres asamblea a decir cualquier municipios de cosa los con cuales frisa, ni siquiera cifras se que no han pudo podido hablar. sustentar y espero que mañana me las sustenten, porque, o sea, no es posible que un proyecto tan importante como este, ustedes quieran presentar cifras que no las han podido sustentar y que espero que lo Pero le hagan, estoy no diciendo, con Nicolás, estudios de usted me está periodistas, no, con preguntando a cifras mí. reales del Ministerio de Salud o del INEC o de lo que yo iba a pedir, de certificados forenses de defunción que sustenten lo que usted dijo en la asamblea. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo nada más. Usted me está diciendo a mí que le diga de dónde salen más de los 3.000 embarazos Sí, eso es lo que en tiene que menores sustentar. de No, 14 años y le digo del Ministerio de Salud y teníamos que continuar la entrevista y no quedarnos enfrascados en un debate entre pero lo que usted no, es que yo piensa no que es estoy la vida. debatiendo. No, yo no estoy debatiendo con usted. Yo simplemente le estoy preguntando porque justamente le estoy mostrando las cifras de Vilma Andrade y le estoy explicando, usted también ha de saber, que no, la violación no termina en embarazo, pues. Y los abortos que le estoy diciendo suman a 709. Entonces, si usted dice que existen abortos clandestinos, o sea, pero usted está hablando de 3.000 niñas que son obligadas a parir, entonces no son abortos. Entonces, eso es lo que yo les estoy pidiendo que sustenten, nada más. Bueno, Nicolás, le agradezco mucho el espacio y ojalá en una próxima ocasión o en el próximo debate podamos tener una cobertura No, mucho yo no más le objetiva debato, a yo favor le estoy de... entrevistando. Si No usted quiere digo en el debatir, le próximo puedo invitar debate a de la una Asamblea persona Nacional. provida con mucho gusto. Es más, tengo una señora que me escribió, llamé Farad, algo así es apellido de ella. Ella es provida. Si usted gusta, podemos organizar un conversatorio para mañana mismo, miércoles. No tengo ningún problema. Si usted puede, yo le No, escribo a ella. yo le agradezco mucho por el espacio y que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias a usted. Bien, como ustedes pudieron ver, la señorita no respondió. Yo simplemente cumplo con hacer las preguntas con base a lo que ella mencionó en la asamblea. Y como siempre lo digo, queridos ciudadanos, sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.